Saludos, bendito pueblo de Dios, benditas hermanas y benditos hermanos en Cristo Jesús. Como siempre le digo en cada enseñanza, para mí es un privilegio que Dios me esté dando la oportunidad de compartir su bendita palabra con todo temor reverente. Porque en todo momento hay que darle gloria a Dios y gloria al Hijo, a nuestro Rey bendito, el dueño de la iglesia, a Dios y a Cristo Jesús. Para continuar con la enseñanza número 39, recordándole, bendito hermano y hermana, delante de Dios, no para gloria mía, no para ponerme un sombrero, sino para saber que usted no nada más está bendecido por medio de esta bendita palabra, claro, de Dios, de Cristo, sino también por las oraciones. Porque aunque yo no conozca, aunque no haya contacto, aunque no haya nombres, yo oro por todos aquellos que están dando un seguimiento, por todos los suscriptores en México, en Estados Unidos, en Perú, en Colombia, en Brasil, en España y a todo lugar donde llegue esta bendita palabra. Así que me pongo a los pies de Cristo para continuar con el capítulo 16 del libro de los Hechos. Acuérdese, bendito hermano y bendita hermana, a los que dan dando un seguimiento, que estamos aprendiendo muchísimo para poder quitar el engaño, el velo de los falsos representantes y del fruto que tienen el día de hoy y el fruto que verdaderamente tiene un siervo mediante el Espíritu Santo, el amor, la comunión entre los cristianos, los comentarios y lo que se predica. Así que prosigamos con el capítulo 16. Dice en el 16:1. Después llegó a Derbe, está hablando de Pablo. Recordemos que ayer vimos que tomó consigo a Silas para que lo acompañara, para ir a ver el fruto que había dejado en otros lugares, enseñar y seguir con la palabra. Después llegó a Derbe y a Listra. Y aquí había allí un cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Cuando Pablo iba pasando por estas ciudades en donde ya había dejado fundamento, crecía el evangelio, no nada más por parte de Pablo, sino también por los que habían creído, por las iglesias que se quedaban, empezaban a dar testimonio. Entonces, de cierta manera, Pablo, cuando va visitando esas ciudades, se encuentra un judío de madre judía y de un padre griego, como ya vimos en el Antiguo Testamento, que era para los judíos juntarse con una persona que no fuera hebrea. En aquel entonces era un pecado, era inmundicia. De hecho, fue lo que hizo los samaritanos. Por eso los samaritanos y los judíos no podían verse, porque desde el Antiguo Testamento el mandamiento para el pueblo judío era no mezclarse ni dar matrimonio fuera de alguno que fuera pueblo de Dios, que estuviera circuncidado. Bien, aquí ya habían pasado mucho tiempo de que Cristo Jesús murió y resucitó. De hecho, esta judía era creyente, era cristiana, ya tenía mucho tiempo. Y recordemos que ya los judíos, cuando creían y se bautizaban en el nombre de Cristo Jesús, ellos sabían perfectamente bien que se podían casar con cualquiera que recibiera a Cristo y recibiera el bautizo. Ya para nosotros los gentiles, los incircuncisos y los extranjeros a la patria celestial son todos aquellos que no son cristianos y que no tienen la unción del Espíritu Santo. De hecho, también para nosotros, bíblicamente, en este pacto
que nos trajo Dios por medio de Cristo, un cristiano tiene prohibido casarse fuera de alguien que no sea familia espiritualmente hablando, alguien que no esté ungido o ungida. No nos podemos nosotros dar el matrimonio. También cuando usted quiera el tema del matrimonio bíblico, con mucho gusto se lo doy, porque yo veo que hay mucha ignorancia y que también en los medios de YouTube a mucha gente cristiana, de hecho, o que piensan que son cristianos, les llama la atención cuando hay enseñanzas de matrimonios judíos y se meten y hay muchísimas visitas, ¿verdad? Cuando el matrimonio es instituido por Dios y que en el Antiguo Testamento como una sombra, pero con los mismos mandamientos, como una sombra de lo que iba a venir, el matrimonio sigue siendo el mismo, el día de hoy, de Dios para con su pueblo. Entonces, esta hermana, la madre y con el esposo griego, tuvieron un hijo. No sé si antes de bautizarse o después de bautizarse, no lo sé, pero tuvieron un hijo. Recordemos que Dios perdonó los pecados del primer pueblo. También si esta mujer se casó antes de ser cristiana con un griego, pues Cristo Jesús vino a perdonar los pecados de todos cuando nos convertimos. Lo que sí le puedo decir es que si esta mujer era creyente y era judía, el griego, el marido, si no era creyente, por lo menos no era piedra de tropiezo para esta mujer cristiana, para la obra de Dios. Porque así lo dice en Corintios. Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, disculpe que amplíe yo este tema, porque ahorita vamos a estar ante un tema muy controvertido y que se puede poner a la venta palabra. Por eso tengo que hacer resúmenes, tengo que hacer remembranzas de todo esto. En Corintios, ya en el Nuevo Testamento, la bendita palabra nos enseña que si yo, por ejemplo, este siervo suyo, cuando llegó Cristo Jesús a mi vida, yo estaba casado, no en el cristianismo, sino en el catolicismo, que obviamente esos matrimonios para Dios no valen, porque no fue con unción, no fue con conocimiento, fue un engaño también, eso no vale. Ahora, yo fui llamado y cuando Dios me hizo saber que yo adoraba a otros dioses, que estaba ajeno, que me perdonaba, bueno, me dijo que si mi pareja, ¿sí? No creía, porque así lo dice la Biblia, no creía, pero que no me iba a hacer piedra de tropiezo para llevar la vida cristiana y que ella, si consentía vivir conmigo así, que yo mismo en el cristianismo la purificaba. Y sobre todo si venía con hijos, porque yo venía con hijos, ¿verdad? Pero también dice que si ella me hubiera sido piedra de tropiezo y oposición, así lo dice en Corintios, háganla a un lado. Y viceversa también de la mujer para el marido. Esto viene aquí. Entonces, yo estoy seguro que aunque no lo explaya en esta epístola Pablo, pues obviamente el esposo de esta mujer y el papá de Timoteo tuvo que ver, o de esas dos maneras, o tuvo que haber consentido y no entrometerse, o bien ya convertido también al cristianismo. Pero lo importante es que Timoteo, que es un personaje también muy conocido en la bendita palabra, que de hecho en su momento Dios por medio de Pablo le manda dos epístolas, dos cartas, que es primera de Timoteo y segunda de Timoteo, pues este Timoteo que llegó a tener un fruto, llegó a tener una estatura, no llegó a ser apóstol, pero llegó a tener una estatura como mensajero, como diácono, como ayudante, como brazo derecho de Pablo y de la iglesia de Cristo Jesús. Y conocemos bien el tamaño espiritual que tuvo Timoteo por las epístolas que hay, que de cierta manera llegó a tal estatura que siendo joven todavía, según las epístolas a Timoteo, Pablo lo dejó en un lugar para establecer ancianos, para cuidar
que no se metiera los falsos engañadores para cuidar de la iglesia. Pero bueno, luego leeremos eso, ¿verdad? O si no, es que ya está subido 1 Timoteo y 2 de Timoteo, también para quien lo quiera ver. Bueno, aquí está. Era un discípulo todavía Timoteo. Y recordemos, bendito hermano y bendita hermana, yo nunca voy a dejar de recordarle que aquí en la bendita palabra, que es la palabra de Dios, un discípulo es aquel que pagó el precio, es aquel a quien escuchó y creyó a Cristo Jesús cuando dijo: el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz, porque el que no tome su cruz y me siga todos los días no puede ser mi discípulo. Y recordemos que la palabra discípulo significa aprendiz, significa alumno, significa haber creído en el primer mensaje del Evangelio, haber dejado el mundo y ponerme en las manos del alfarero. Entonces Timoteo era uno de los que había creído en la sana doctrina, porque Pablo estaba supervisando que se llevara en cada ciudad la bendita palabra conforme Dios lo mandó. Entonces dice, fíjense, pero era de padre griego. Bueno, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio, daban buen testimonio. Claro, bendito hermano y bendita hermana, que mire, en todos los tiempos, aún en estos tiempos todavía en iglesias sanas, que quedan muy pocas, pero en todos los tiempos de que muchos son los llamados, y también en la bendita palabra queda plasmado una enseñanza que no todos los llamados tienen la diligencia y la rapidez para poder llegar a tener un crecimiento, no sé, probablemente en 8 meses, 9 meses de un conocimiento, y que que Dios los empiece a utilizar sin alcanzar el ministerio todavía, pero sí a probar en el amor. Quiero decirle, para poder fortalecer esta bendita enseñanza y para gloria de Dios, que este es su siervo cuando fue escogido por Dios, como yo le he dado testimonio a los que van dando un seguimiento, pues ahora sí que Dios cuando me humilló, pues ahora sí que me quitó trabajo, me quitó todo, y yo tenía todo el tiempo para dedicarme todo el día a conocer de Dios, y más que lo necesitaba porque estaba en angustia. Así que, pues desde el principio, Dios que tocó mi corazón, puse diligencia a tomar todos los cursos en la iglesia en donde Dios me permitió que se me predicara el Evangelio, que ya le he dicho, fue Fundación Emanuel, así se llama. Ya durmió el que Dios tomó para principiar esa iglesia, Jaime Guerrero, sí, que ya, pero que sigue Fundación Emanuel todavía, y ahí habían diplomas cuando uno se bautizaba, en reconocimientos. También habían escuelas teológicas para poder llegar a ser ministro según las enseñanzas que ellos daban. Así que yo en su momento, como no tenía un conocimiento, pues hice toda la escuela teológica de todos los cursos que ellos tenían, que fue paternidad, líderes de 300 grados, pastores conforme al corazón de Jehová, conociendo a sus hijos, etcétera. Muchísimas enseñanzas no bíblicas, sino enseñanzas más que nada de hombre. Y bueno, todas las hice y terminé, entre comillas, mi discipulado, y me dieron a mí mi reconocimiento de pastor, y a los 11 meses yo estaba ya predicando, claro, no preparado, porque luego Dios me quitó de ahí y me empezó a preparar, pero no dejé de dar la palabra. Así que mira, hermano, y también en el tiempo que Dios me ha permitido, y bendita hermana y bendito el pueblo de Dios, de igual manera yo puedo dar testimonio de gente que en un año ya estaba ayudándome
a dar palabra con entendimiento fuera del mundo, y otras que tenían 3 o 4 años y todas eran lentas. Como dicen Hebreos, ¿verdad? Ustedes ya deberían de haber sido maestros y todavía tienen necesidad de que se les hable de leche, de que se les hable de las primeras cosas que recibieron. De igual manera, usted ve, por ejemplo, a un pueblo muy lento para crecer espiritualmente, los corintios. Por eso son 2 epístolas muy largas. De hecho, son las cartas más largas que hay en la bendita palabra de Dios. ¿Por qué? Porque vemos un pueblo lento, un pueblo que estuvo muchas veces en peligro, un pueblo que tuvo que quedarse Pablo estacionado. Lo estacionó Dios por más de un año porque fueron lentos, como les decía Cristo. Y ustedes no se les puede hablar espiritualmente, todavía son niños, todavía hay celos entre ustedes, todavía hay guerras, etcétera, ¿no? Ya los que han leído saben a lo que me estoy refiriendo. A lo contrario a los tesalonicenses, por ejemplo, a lo contrario a los efesios, ¿verdad? Y así vemos, pues ahora sí que aquí en esta carrera, a todos los que son llamados, ¿cómo hay gente que corre más a prisa, con más diligencia y que puede tener un crecimiento, y que los discípulos o los hermanos de la iglesia podemos dar buen testimonio de los que nosotros podemos ver ese fruto de credulidad y de fe? Por eso aquí dice que los hermanos que estaban en Listra o la iglesia daban buen testimonio de que este varón pues estaba con diligencia y estaba teniendo un crecimiento dado por Dios, recuerde, no por nosotros, porque el crecimiento lo da Dios. Y daban buen testimonio de él. Ahora, quiso Pablo que fuese con él cuando daban buen testimonio. Recordemos que ya iba Silas con él. Pero acuérdese lo que vimos, las enseñanzas pasadas, bendito hermano y bendita hermana, que para poder ir a dar cualquier ministerio o acompañar a un siervo al ministerio y al evangelio, se necesita tener buen testimonio, se necesita llegar a un tamaño espiritual de credulidad en la cruz. Así que Timoteo había logrado este tamaño, aunque todavía no era ministro, pero pues esto le ayudó para poderse, o más bien para que Dios pudiera trabajar y Cristo Jesús más rápidamente en Timoteo y pudiera llegar a tener un crecimiento espiritual. Así que Pablo, por tener buen testimonio, quiso que lo acompañase. Bueno, fuese con él. Y tomándole, aquí está la controversia que yo le decía, que hay que meditarla, que hay que ver, porque la bendita palabra, bueno, primero, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Ahora, si hemos visto en la bendita palabra que el que se circuncida está sujeto a guardar toda la ley, que Pablo precisamente y todos los discípulos estaban en contra del primer pacto, de la circuncisión en el prepucio. ¿Por qué Pablo los circuncida? Bueno, vamos a hacer un poquito, bendito hermano y bendita hermana, de memoria en la bendita palabra. Los que han dado un seguimiento, Pablo alguna vez nos da conocimiento que se tenía que hacer a los pecadores para poder dar un fruto y que se arrepintieran. Que recuerde que ya vimos en Romanos también que los hermanos que han alcanzado una estatura espiritual y vieran a un hermano débil que venía y que no comía carne o que se aguardaba de ciertas cosas, y que yo como cristiano ya sabía que no había ningún problema, pero que si yo viendo a mi hermano débil frente a él hacía lo que le pudiera ser piedra de tropiezo, bíblicamente me era pecado. Decía que los fuertes teníamos que tener paciencia con los débiles. De igual manera, yo le expliqué y le explico para poder entender bien esto. Si a mí Dios me permite ir a evangelizar
o bien personas que tienen un mes ya bautizadas y se les está enseñando la palabra. Y pues voy a su casa para ver cómo están o me invitan a su casa, ¿verdad? Y tienen música del mundo o tienen una fiesta de Halloween o bien están tomando, están viendo el internet y todo. Pues bueno, tengo que estar con ellos, no decirles nada, porque precisamente el amor a mi prójimo es sentarme y tener paciencia, y como dice la bendita palabra en Tesalonicenses, como dijo Pablo, recuerden cuán tiernamente los cuidamos como una nodriza que cuida a sus hijos. La ternura, claro que proviene de Dios, pero la ternura y la paciencia es que a un bebé no se le puede decir ¿por qué no hiciste tu cama? ¿Por qué no hiciste, por qué no recogiste la basura? No, entonces, para no ser piedra de tropiezo, pues bueno, si están viendo una película y me dicen, vea la película, pues bueno, la voy a ver. Si yo no tomo refresco por cuidar mi templo, o Coca-Cola por saber todo el daño que tiene, y me ofrecen un vaso de Coca-Cola, pues para no ser piedra de tropiezo, me la voy a tomar. O de igual manera, si me invitan a ver internet, pues bueno, ahora, yo lo voy a hacer no gozándome ni deleitándome con esas cosas que ya Dios me dijo que no debo de tocar, pero nosotros tenemos que ser astutos bíblicamente como palomas y como, prudentes como palomas y astutos de cierta manera como serpientes, no porque seamos hijos del diablo, sino es una enseñanza para poder ganar, para no ser piedra de tropiezo. Entonces, cuando se hace con un conocimiento, y aquí en este caso Timoteo tenía ya un crecimiento espiritual y Pablo le dijo, mira, para que no seamos piedra de tropiezo, porque queremos que los judíos de la circuncisión se conviertan, como ya lo hemos visto, que Jesús vino primeramente a los suyos. ¿Sabes qué, Timoteo? Para que no estén diciendo que tú estás incircunciso, porque Pablo estaba circuncidado también, pero ya no estaba bajo la ley. Dice, circuncídate, ¿verdad? Porque ahora sí que a Timoteo no lo circuncidaron desde pequeño, o ya sea porque eran cristianos, o ya sea porque el padre era griego y tenía otras enseñanzas. Entonces, cuando nació no estaba circuncidado, pero era nacido de una judía. Entonces, no lo hacían ni Pablo ni Timoteo lo hacían para estar en la ley o regresar a la ley o llevar un cristianismo sin el Espíritu Santo a los que han dado un seguimiento y han entendido la palabra. Porque recordemos que la oposición quería circuncidar no nada más por la señal del prepucio, sino para hacerlos guardar la ley sin la fe, sin la cruz, sin el Espíritu Santo. Ese tema ya lo hemos venido tocando a los que han dado un seguimiento, pues con Romanos, con Hebreos, con Gálatas, y ahora fortaleciendo con Hechos, para poder, los que han dado un seguimiento, podemos entender de lo que estoy hablando. Entonces, de cierta manera, pues Pablo también en cada lugar donde iba se metía a las sinagogas, porque en su corazón y la presencia de Dios estaba inclinado al primer pueblo, como Dios también. Yo le he dicho, el pueblo judío hasta el día de hoy, que está circuncidado por fuera y que no son cristianos y que Dios no los reconoce como su pueblo, nosotros también, si tenemos a Dios, tenemos la inclinación de ir a llevarles el evangelio. Bien, entonces por eso lo tomó y les circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, de los judíos que no eran cristianos, para que no hubiera oposición. Porque si de por sí ya había oposición, bueno, Pablo estaba tratando de no dar lugar al diablo para que no escucharan el evangelio. Bien. Dice, y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. ¿Se acuerda, bendito hermano y bendita hermana, que en la enseñanza pasada y en la antepasada vimos que cuando esta secta trataba de meterse, ya aún habiendo creído en Cristo,
y los de la circuncisión perturbaban a los que iban creyendo para que se circuncidaran, y hubo un consejo de ancianos cristianos y los apóstoles, y se escribió una carta por la cual, por mano de Pablo, de Silas y de otros dos, Bernabé y de otro que fue escogido, fueron entregados esa carta con ordenanzas y con la bendita palabra de Dios. Bien, pues no nada más fue una, sino fueron varias copias de estas cartas, que como había mucha oposición y había mucha tribulación por la circuncisión del primer pacto y el tema de Cristo por fe, pues hoy también la epístola queda impresa. Las epístolas y estas cartas en el Nuevo Testamento quedan impresos, porque también el día de hoy, acuérdese que sigue siendo lo mismo. Que los cristianos que no pueden guardar la ley porque no tienen fe, y que son cristianos no engañados, pero ellos piensan que son cristianos y son de carne, y se jactan por cargar una Biblia, por llevar la señal del bautizo, ¿verdad?, ante los hombres, y se jactan, pues enseñan y son anticristos, van contra Cristo, van contra la palabra de la fe, contra la palabra muerte, contra la palabra crucifixión, van y están en todo momento oponiéndose para que los cristianos, entre todas las épocas, incluyendo los de hoy, ¿sí?, dejen la muerte, se bajen de la cruz y los engañen, como ya lo vimos, diciéndoles que la salvación es de ese lado y no la que trajo Cristo Jesús. Es lo mismo exactamente. Entonces, estas cartas, esto que habían hecho los ancianos, las iban repartiendo a todas las ciudades en donde Pablo había dejado ya un fruto. Y ese bendito hermano y bendita hermana es el amor de Dios, porque estamos viendo cómo estos siervos trabajaban de día y de noche, aunque vimos la enseñanza pasada que Bernabé se separó y con Juan y se fueron por otro lugar, pero a final de cuentas la palabra de Dios no presa, sino Dios dando luz, como Cristo Jesús dijo: ustedes son la luz, ustedes son la sal, y como todos los días ellos fueron un ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Bien, nos dice entonces, dice: y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas, esas cartas que habían escrito, que habían acordado los apóstoles, porque en cada epístola hay ordenanzas para no caer en el engaño, para no ir al mundo, ¿sí? Y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. No es para que las guardaran en un mueblecito, no. Para que las guardasen las ordenanzas es que bíblicamente, hermanos en Cristo Jesús, hay un precio para que la bendita palabra de Dios quede guardada en su corazón. Y el precio es practicar el mandamiento y hacerlo de aquí hasta que venga Cristo, mandamiento por mandamiento. Le explico con una parábola, con un ejemplo. Yo tengo un hijo que le estoy enseñando a lavarse los dientes y tiene 4 años, y le estoy enseñando a lavarse ya los dientes. Bueno, yo constantemente, cada que se levanta, me lo llevo, lo primero que me lo llevo es al baño a lavarle los dientes. Después de cada comida me lo llevo hasta que el niño hace el hábito, y hasta que el niño, después de practicarlo y de ayudarlo, automáticamente se para todavía dormido a la hora que suena el despertador, y por inercia ya se va al baño y se lava los dientes. De igual manera, cuando termina de comer, por inercia va ya y sin pensarlo. Entonces, eso es guardar también, porque cuando uno recibe un mandamiento de Dios, uno de los muchos mandamientos, ¿va?, y lo empieza a practicar, lo guarda en su corazón, ya no se le olvida. Y es muy importante que viene el otro, lo practico y ya no se me olvida. Viene el otro, lo practico y ya no se me olvida. Pero si yo, bendito hermano y bendita hermana, soy un oidor de la palabra y no soy hacedor, no se me va a meter al corazón, no la puedo guardar. Entonces, la palabra guardar es hacer. Por eso dice
que estas cartas eran con ordenanzas para no escuchar a esos, para no caer en su mentira, para no circuncidarse, para separarse de ellos y guardar la cruz. Eran ordenanzas que si las ponían en práctica iban a quedar inscritas en su corazón. Dice, así que las iglesias, dice en el 5, eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Ahora, las iglesias eran confirmadas en la fe. Muy importante esto porque a mí me llega el evangelio por primera vez, creo, como un granito de mostaza, ¿verdad? Pero después hay un grupo de siervos entregados a Cristo que me están amando todos los días y me están fortaleciendo y confirmando la decisión que mi corazón tomó cuando escuché el Evangelio. Me están confirmando ya con el Antiguo Testamento y con más enseñanzas que el camino es el que escogí, que el camino es una separación, que el camino es una muerte, que el camino es no pecar, que el camino es no idolatría, que el camino es ser luz, que el camino es llegar a amar. Entonces me van confirmando y me van fortaleciendo con multitud de palabras durante días, durante meses y durante años. Me van confirmando para que mi fe esté totalmente fortalecida de saber que estoy en la verdad y no me engañe nadie. Porque generalmente Satanás y las iglesias que son de carne y que están en contra de Cristo, generalmente van por niños espirituales, por gente que todavía no está bien confirmada en la fe, por gente que creyó, como lo vimos la enseñanza pasada, ¿verdad? Que los que iban creyendo, pues los turbaban y les decían que el camino era de la salvación el circuncidarse en el prepucio, como ya lo vimos. Entonces, recordemos, bendito hermano y bendita hermana, que hay una profecía ya escrita en donde dice Raquel llora por sus hijos, que Herodes mandó matar a puro niño. Y acuérdese que también Satanás, todos los que van naciendo espiritualmente son niños. Raquel representa hoy la iglesia. Y yo le digo, muchos son los llamados, pero pocos llegan. Yo creo que el cristianismo, como una parábola, es como las tortuguitas que salen a desovar, las caguamas del mar, que salen a desovar sus huevecillos, que son muchísimos, en la playa. Se va la tortuga, no sé, deja quizás 100, 120 huevos, ahí sí, no le voy a decir exactamente, pero son muchos, ¿verdad? En cada hoyo. Y bueno, cuando nacen las tortuguitas se ve la playa, no nada más de un hoyo, sino de varios hoyos, y el peligro, porque son bebés. Primeramente, antes de llegar a la playa, pues pasan las aves y se alimentan de muchas. De igual manera, las que logran llegar al mar, pues en el mar se encuentran con muchos depredadores que buscan alimentos pequeños porque ya una caguama grande es muy difícil. Entonces, así, bendito hermano y bendita hermana, le pongo yo parábolas. En sí, alguna ocasión vi esa enseñanza de National Geographic de que no sé, que si de cada 1000 tortugas, ya no me acuerdo, una es la que llega al estado adulto. De igual manera, muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Muchos, la parábola del sembrador, el sembrador salió con muchas semillas, pero pocas son las que dieron al 30, al 60 y al 100. Bueno, entonces, las iglesias eran confirmadas en la fe. Es muy importante esta bendita obra porque es todos los días. Bendito hermano y bendita hermana. Con epístolas hoy las tenemos, gracias a Dios, en la bendita palabra ya tenemos la Biblia, esta bendita palabra de vida. Así que es muy importante, yo ya le he dicho y me he remontado a que si en el mundo para poder tener una carrera, para poder tener una profesión, se necesita pasar horas, diario, días, meses y años para tener una profesión, ¿cuánto más esto? ¿Cuánto más esto para tener en mi corazón
esta bendita palabra, esta bendita sabiduría. Así que se requiere, ¿sí? No como en el mundo, sino aquí hay un precio más alto para poder tener esta bendita riqueza, esta bendita herencia en mi corazón, que es la palabra, porque esta palabra es de vida, y si yo la guardo y me confirman en la fe y la tengo en mi corazón, casi le profetizo que usted ya está del otro lado, porque no va a haber quien lo pueda engañar. Entonces, ahí está la iglesia, ¿verdad? Confirmando, porque muchas veces cuando se nos da una enseñanza, sobre todo de sacrificio, pues muchas veces llega flechas incendiarias, muchas veces llega la oposición, muchas veces llegan mis razonamientos, muchas veces llega mi sabiduría de los padres que tuve, y para eso está la iglesia, para confirmar, y digan amén, ya entendí, gloria a Dios. Fíjese bien, y aumentaba en número, ponga atención por favor, cada día, no cada domingo. Entonces, aquí estamos quitándole el velo y descubriendo el fundamento que hoy hay en la iglesia, que se disfraza de Cristo, donde cada domingo o donde cada horita nada más. No, aquí todos los días daban sus vidas, todos los días. Y vuelvo a repetir, como le decía, bendito hermano y bendita, vamos a terminar Hechos, y si usted va a dar un seguimiento y va a tener nombre, vamos a seguir con otra epístola, con otro libro, y siempre vamos a ir fortaleciendo cada vez más las enseñanzas que estamos viendo. Porque hasta ahorita, como ya le he vuelto a repetir, para gloria de Dios, tengo más de un año, hay más de 365 enseñanzas ya en la bendita palabra, si no es que ya son las 400 enseñanzas, ¿sí? En donde no hay ninguna controversia a la cruz, a entregar nuestras vidas, a hacer la luz y a que fuimos comprados para trabajar, que es una herencia, el campo que nos dejó Cristo Jesús todos los días, que ese es el camino a la vida eterna. Y así lo seguiremos viendo, capítulo tras capítulo, versículo tras versículo, libro con libro. Bien, dice en el versículo 6, y atravesando Frigia, que son aldeas, ciudades que había, atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu hablar la palabra en Asia. Bueno, gloria a Dios, ¿verdad? Si de igual manera Dios y Cristo Jesús nos dijo ir a todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, recordemos que aquí también estamos viendo una enseñanza muy importante. A Dios se le conoce bíblicamente como Jehová de los ejércitos. Y que el Evangelio y llevar las buenas nuevas hoy de salvación es una guerra contra Satanás. Es una guerra contra todos los ángeles caídos, contra todos los opositores. Es una guerra. Y desde el Antiguo Testamento, cuando el primer pueblo iba a ir a la guerra, Dios, en todo momento, cuando estaban sin pecado, cuando había verdaderos profetas, Dios es el que mandaba las enseñanzas y les decía qué tenían que hacer, como uno de los muchos ejemplos, como Jericó, por ejemplo, ¿va? Que aunque parece una locura para mucha gente de dar 7 vueltas gritando y tocando trompetas, y que al séptimo día Dios los iba a entregar, bueno, todo tiene simbolismo. Claro que es locura para los que no conocen la bendita palabra, pero cuando nosotros le decimos Señor, sobre todo a Cristo Jesús, es porque Él es el amo, Él es el dueño, Él es, recuerde, Él es el que nos dice dónde va a ir la obra, dónde debo de ir a trabajar, no yo. Acuérdese de un versículo también en San Juan capítulo 3, en donde Cristo está hablando con un sumo sacerdote y está hablando del nacimiento espiritual, cuando le dice, de cierto te digo, Nicodemo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido de espíritu, espíritu es. Y luego le dijo, todos los que son nacidos de Dios
son nacidos como el viento. No saben de dónde viene y no saben a dónde va. Así es todo el que es nacido del Espíritu Santo. Pero ¿cuál es la enseñanza? Claro. Yo, por ejemplo, en el momento en que fui llamado, me dijo Dios, todos tus planes de haber sido rico, de haber puesto una empresa, porque yo quería irme a Yucatán, aquí que es en México, quería poner un negocio. Todos tus planes, todo el que es nacido del Espíritu, espérame, mijo, ya no vas a ir a Yucatán, porque tú eres como el viento, no sabes a dónde te voy a llevar. Ni de dónde vino mi espíritu. Yo sé que vino de arriba, pero exactamente de qué parte, no lo sé, ¿verdad? Y a dónde me va a llevar, tampoco lo sé. Así es todo el que es nacido del Espíritu Santo. Yo ya no puedo hacer planes. Entonces, yo por decirle, para poder fortalecer esta enseñanza, en su momento, cuando yo ya tenía 1 año y medio, 2 años, dando palabra, y yo le decía, el Señor, cuando me vuelve a entregar a mi familia, a mi hijo, que está prometido a los que le aman, el día que me los entregue y yo regrese nuevamente a la casa que en su momento, antes de ser cristiano, Dios me permitió construir, yo voy a hacer una congregación ahí. Yo quiero usar un salón que antes lo rentaba para fiestas, y voy a llegar a la colonia con mis primos, voy a llegar a expandir el Evangelio, y aún que en mi corazón era una buena obra, porque eso lo pone Dios, Dios dijo, tengo tus planes, cuéntame tus planes y échame. Me río, porque cuando Dios me permitió llegar, pues esos planes que yo tenía no fueron. Fui como el viento, me mandó, a mí me dijo, aquí no quiero ahorita. Si más adelante yo quiero, pero yo tengo gente en el Carmen, tengo gente en otro lado. Y así, y cuando yo llegué, bendito, me mandó a un lugar que yo ni conocía, ¿verdad? Ya les he contado yo testimonio de cómo fue eso, cómo fue posible, pero me mandó a un lugar y ahí me estacionó como 3 años o 4 años aproximadamente. Y luego me estacionó en otro lugar que yo no tenía en mente, también en el sur de la ciudad, allá por Milpa Alta, en una colonia que yo en mi vida había ido, allá por la Jusco, ¿va? También me llevó. Y así, bendito hermano y bendita hermana, recordemos, la palabra Señor es amo. Y de igual manera nosotros, aquí no podemos hacer planes de decir, mañana hacemos esto, vamos a evangelizar, mañana tú te vas a tal cárcel. No, tenemos que orar. Y Dios es el que nos mueve. También en Romanos 8 dice que todos los que son hijos, estos son guiados por el Espíritu Santo para la obra. Entonces, vamos. Les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra, el Evangelio en Asia. Dice, ok, probablemente porque Dios todavía tenía prioridad por algún otro lado, o alguna otra parte, porque a final de cuentas Asia y todo el mundo fue evangelizado. Pero Dios conoce y es el Señor en dónde debe de mandarnos. Entonces, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Intentaron ir, pero ya les había dicho que ahí no. Dice, y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión, porque Dios, aparte de que nos da una orden, siempre nos da también razonamiento. Se le mostró a Pablo una visión de noche. Dos puntos y aparte. Hago una pausa para ir explicando todo. Recuerde, bendito hermano y bendita hermana y bendito pueblo de Dios, que en el Antiguo Testamento estaba profetizado que en este pacto habrían sueños y habrían visiones. De hecho, a los que han dado un seguimiento aquí en este libro de los Hechos, ya vimos cómo Pablo y Pedro tuvieron visiones. Visiones para la obra de Dios. Ahora,
Ya le he dicho, bendito hermano y bendita hermana, que las visiones no son sueños. Visiones es cuando generalmente, yo se lo digo, yo no tengo ese don. Hay quien tiene ese don por Dios. Y esta persona que tiene este don, pues cuando está orando generalmente se le presentan las visiones. Generalmente, también cuando ha estado en actividad, de repente le vienen visiones. Visiones son como pensamientos y escenas, pero de Dios. Entonces, ¿qué visión le vino? Vamos a ver, porque esto en el Nuevo Testamento está profetizado. Si en muchas iglesias inventan el día de hoy el don de lenguas, que sueñan, que hay visiones, y en muchas otras dicen que eso no es de Dios, bueno, ya recuerde que la iglesia no es de Dios la mayoría. Muy pocos son los que quedamos con estas bendiciones y que podemos entender y dar testimonio de todas estas riquezas para edificación de la iglesia. Entonces, y le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio, de Macedonia, ¿verdad? Un varón macedonio que estaba en pie rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y aquí está el por qué Dios había prohibido ir a Asia en ese momento y cómo Dios le estaba dando prioridad a otro pueblo o a otra ciudad llamada Macedonia, que en visión se le reveló a dónde tenía que ir. Ahora bien, bendito hermano y bendita hermana, acuérdense que Dios da prioridad, porque ya nos vamos a remontar a algunas citas bíblicas que hemos visto en el libro de los Hechos, como Cornelio. Recuerde por qué Cornelio, Dios le mandó el Evangelio, porque vio que lo buscaba, porque vio sus limosnas, porque vio que a ciegas y muerto buscaba al Dios que no conocía. Entonces, de igual manera, algunas personas, en este caso, para poder fortalecer. Antes de que yo fuera cristiano, todos los domingos iba a la iglesia y no con hipocresía. A esos dioses que me infundó mi padre, lo hacía de todo corazón, buscando un Dios que me implantaron que no era el del cielo. Pero Dios ve la devoción, muchas veces la inclinación de la fidelidad, el buscarlo, y muchas veces Dios ahí primeramente llega a que se lleve el Evangelio. Entonces, también cuando nosotros estamos en situaciones adversas, en situaciones difíciles como ahorita, ¿verdad? En el mundo, pues hay ayes, hay miedo, hay tribulación, hay confusión, pues habrá gente que no sea cristiana, pero que esté rogando, que esté pidiendo. Bueno, entonces, dice, ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir a Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciésemos el Evangelio en ese lugar. O sea, ya Pablo no dudó. Claro que Pablo ya era un ministro, ya era un apóstol, y él, así como Samuel, después Samuel, el del Antiguo Testamento, el profeta Samuel, al principio no podía saber ni discernir cuando le hablaba a Dios, pero luego Elí, el sacerdote, le enseñó a Samuel cómo reconocer la voz de Dios y cómo contestarle. Claro que un varón ya de la estatura de Pablo en ese entonces sabía perfectamente bien que esta orden era del Señor y procuró con diligencia. Aquí también estamos viendo, bendito hermano y bendita hermana, pues el fruto, la obediencia, el no dudar, el poner por obra inmediatamente una orden que se nos dé sabiendo que fuimos comprados y que somos sirvientes en el tiempo que estemos en el planeta Tierra para servir a Dios. Entonces no dudaron y enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para
que le anunciésemos en el Evangelio, para que le anunciésemos. Porque a final de cuentas, el Evangelio, cuando llega por primera vez a algún lugar, lo que vamos a anunciar es al verdadero Dios, al único Dios y a su Hijo Jesucristo. Dice en el 11, zarpando pues de Troas, porque habían maneras de ir a llevar el Evangelio caminando, o si eran lugares muy lejanos, como en este caso, pues generalmente se utilizaba el medio de transporte marítimo, ¿verdad? Entonces, zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Somatracia y el día siguiente a Neópolis. Y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia. Directos, sin desviarse, obedientes a Dios. Y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo, estaban esperando el día de reposo, han de haber llegado el martes, algunos días, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, porque el día de reposo era cada séptimo día, el Shabbat, que era sábado, que hoy es domingo, ¿va? Salimos fuera de la puerta, junto al río, de la puerta de la ciudad, porque recordemos que la mayoría de las ciudades estaban amuralladas y tenían una entrada principal, todas esas ciudades. Entonces salieron y había un río fuera de la ciudad donde solía hacerse la oración. Y la oración de los judíos de las sinagogas. Dice, y sentándonos, hablábamos a las mujeres que se habían reunido, que iban de la ciudad de Macedonia al río a hacer la oración. Y ahí aprovecharon para hablarles a las mujeres. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Ahora, aquí podemos fortalecer, bendito pueblo de Dios, lo que le acabo de decir hace algunos minutos, que Dios muchas veces ve como Cornelio y como esta mujer buscan a Dios, quizás no por el camino y con la luz mediante el Espíritu Santo, pero ven una inclinación a la necesidad que tenemos de Dios, y entonces Dios permite tocar los corazones para que se nos presente esta bendita palabra de vida, que es el Evangelio. Y todo está movido por Dios. También debemos de saber que la bendita palabra de Dios dice que si usted, hermano, es cristiano y usted, hermana, es cristiana, conforme al Evangelio de Cristo, y yo soy cristiano, la palabra de Dios dice que no nos jactemos, porque en el momento que se nos dio el Evangelio fue porque Dios nos lo mandó y porque Dios en su momento nos tocó el corazón, porque nos tenía predestinados para su bendita gloria. Entonces, aquí estamos viendo también que aún el Evangelio, para que llegue a los lugares donde Dios quiere, viene de la mano de Dios. Y viene con personas, como lo estamos viendo, que verdaderamente buscan a Dios, con una intención fiel en su ignorancia, pero fiel a final de cuentas. Dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, pues era un oficio muy común también, el hacer carpas, en vender púrpura, fragancias. Bueno, esta mujer vendía púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios a su manera, ¿verdad? Estaba oyendo lo que Pablo decía. El Señor, porque estaba dando el Evangelio, estaba dando las buenas nuevas de salvación. Entonces, el Señor abrió el corazón de ella, porque cuando uno tiene hambre, así como Cornelio, así como toda la gente, Dios es el que abre el corazón. Recordemos que hay una cita bíblica en Apocalipsis 3,
20, en donde dice así: mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno me abre, la puerta es el corazón. Toc, toc, toc. ¿Cuándo es cuando toca a Dios? Cuando nos llega una exhortación, una amonestación o el evangelio. Mira que estoy a la puerta y toco. Si alguien me abre, entraré a él, comeré con él y cenaré con él. Si alguien me abre. Entonces, ¿qué es que yo le abra y qué es que Dios me abra? Pues cuando verdaderamente Dios sabe, como Cornelio, vuelvo a repetir, y como el testimonio que yo le di, que nosotros tenemos la necesidad y queremos conocer al Dios verdadero, en el momento del evangelio, yo busco a Dios y Él me ayuda a abrir mi corazón, como dice la bendita palabra, ¿verdad? Que la palabra, el evangelio, es como una espada de doble filo que atraviesa el alma, atraviesa las coyunturas, atraviesa los tuétanos, atraviesa mi carne y toca mi corazón cuando Dios permite. Y cuando Dios abre el corazón es cuando tenemos la capacidad que por medio del primer mensaje, que es el evangelio, lo podamos entender y podamos convertirnos al Señor. Bueno, entonces abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y claro que creyó, porque recordemos, y cuando fue bautizada, y su familia también fue bautizada. Ahora, quiero decirle, bendito hermano y bendita hermana, recuerde, el bautizo viene por el evangelio. Esta mujer no estaba bautizada y buscaba a Dios sin el Espíritu Santo, así como Cornelio, así como muchos. Entonces, recuerde que el bautizo, ya hemos dicho, que es una muerte, que es la cruz, que es el pacto de salir del mundo, de salir de las tinieblas, y por fe es nacer a una vida espiritual, nacer a una vida, dejar la carne, dejar el pecado, dejar a Satanás, dejar la vana manera y empezar una vida en este pacto espiritual. Entonces, recordemos que ya vimos también que el eunuco, que iba también a buscar a Dios, a adorar a Dios sin saberlo, recuerde cómo el Espíritu Santo le dio una orden a Felipe por medio de un ángel para fortalecer todo esto, a los que han dado un seguimiento, para ir junto al eunuco que iba leyendo un pergamino, pasaje de Isaías 53, y que Dios lo tenía predestinado para que se bautizase. Recuerde que Felipe subió, le predicó el evangelio y llegaron a un lugar en donde había agua y dijo: ¿quién impida que yo sea bautizado? Entonces, aquí estamos viendo que el bautizo verdadero es predicar cómo entró el pecado por un hombre al mundo, por el pecado la muerte, por cuanto todos pecamos, cómo estábamos en la idolatría, cómo estábamos en la muerte, cómo estábamos bajo el reinado de Satanás y cómo envió Dios a su Hijo Jesús para todo aquel que en Él creyera, que la vida que llevábamos no era la que Dios mandó y quisiéramos pasarnos al lado de la cruz, tomáramos el pacto de muerte, de separación y por fe recibir la resurrección y la presencia de Dios, la cual me hizo un ser espiritual. Eso es creer, bendito hermano. Ahora, claro que cuando yo me bautizo y me bauticé, pues la bendita palabra se empieza a entender más profundamente. Por eso dice: y cuando fueron bautizadas y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entren en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. ¿Qué estamos aprendiendo aquí? ¿Qué es lo que nos quiere enseñar Dios? Ay, bendito hermano y bendita hermana, el hambre, la necesidad de la palabra, de que la bendita palabra maravilla, así como también recordemos que alguna ocasión cuando nuestro Señor Jesucristo, los samaritanos, por medio de la samaritana, fueron a buscarlo y escucharon
le rogaban a Cristo que se quedara en aquella ciudad. El hambre, la presencia, la paz, el gozo. Y hoy estamos en los tiempos de apostasía. Yo, bendito hermano, en el tiempo que yo tengo, para que me toque alguien así, de que crea y de que fielmente se entregue y en el bautizo, y me ruegue el venir, y me ruegue el quedarme, y me ruegue el tener hambre, y me ruegue, estamos en la apostasía. Recordemos que en estos tiempos estaba el avivamiento. Bueno, ojalá hubiese alguien hoy con esta hambre, con esta entrega y con esta necesidad de conocer a Dios. Entonces, pero fíjense cómo le dice, y cuando fue bautizada y su familia también fue bautizada, nos rogar, diciendo, fíjense, si habéis juzgado ustedes que yo sea fiel al Señor. Ahora, ¿qué es fiel al Señor? Entregarme y guardar el pacto. Bautizarme, entregarme. Si yo soy, entren en mi casa, si es que ustedes juzguen si lo hice verdaderamente con un corazón contrito, si lo hice porque entendí bien el bautizo, si lo hice entendiendo, por favor entren en mi casa y posen, y nos obligó a quedarnos. Claro, claro. ¿Para qué? Para escuchar más la palabra. Que de todas maneras, Pablo, Silas y Timoteo no la iban a dejar, ahí nos vemos, bautizada y hay que... No, sino recuerde que estos varones constituían creyentes que ya tenían un crecimiento para darles un seguimiento a las personas que iban creyendo. Muy bien. Bueno, bendito hermano y bendita hermana, se nos ha ido la hora. Vamos despacio en todas las epístolas, cartas que Dios me ha permitido y libros que Dios me ha permitido. Siempre ha sido muy lento porque vamos meditando, como dice Dios, en cada versículo y tratando de pedirle a Dios que nos dé toda la enseñanza, todo este tesoro, toda esta riqueza que hay en cada versículo para nuestras vidas, para nuestro gozo, para nuestra paz, para el pleno entendimiento. Entonces, así, bendito hermano y bendita hermana, Dios me permite predicar y así seguiremos si Dios me permite sosteniendo y me permite su bendita misericordia. Que la gracia y la paz se queden con todos ustedes. Les mando un abrazo y el beso del óculo santo. Si Dios quiere, mañana continuaremos con la enseñanza número 40. Gracias y hasta mañana.